Pues qué privilegio el poder estar aquí delante de toda la familia para compartir este mensaje. Y mira, el mensaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy, pues es un mensaje escabroso, difícil, complicado, porque voy a compartir del orgullo. Y el primer orgulloso pues está aquí parado. Entonces ahora sí que es el burro hablando de orejas. Pero yo creo que por eso Dios me dio el mensaje, precisamente para retarme primero a mí mismo. Y lo voy a hacer basado en un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Abdías. A lo mejor no estamos muy familiarizados con el nombre de Abdías. Algunos hasta dudarán si es un libro de la Biblia, pero sí lo es. Pero tiene la peculiaridad de que es un libro, es el más pequeño de todos los libros del Antiguo Testamento. Es un libro que solamente tiene un solo capítulo, tiene 21 versículos y lo puedes leer en voz alta en 4 o 5 minutos, te lo echas rápido, ¿sí? Y a veces no lo leemos porque se nos va pegado entre las hojas y se nos pasa, y es que enseguida viene el de Jonás, y como que el libro de Jonás es más interesante y más conocido y más famoso que el libro de Abdías. Pero Abdías, siendo un libro pequeño, es un libro bien picoso. Yo les dije en la primera reunión, es el chile piquín del Antiguo Testamento. O sea, chiquito pero bien picoso, porque precisamente pone el dedo en la llaga. Es un libro pequeño que habla de un pecado grande, porque habla del orgullo, habla de la soberbia, habla de la altanería. Y de lo que habla esta profecía de Abdías es de dos pueblos. Básicamente habla del pueblo edomita o el pueblo idumeo, que es un pueblo que se origina de Esaú, y el otro pueblo del que habla casi al final de la profecía es del pueblo de Israel, que viene de Jacob. Básicamente está hablando de dos pueblos que son hermanos. Edom e Israel son hermanos, porque Jacob y Esaú eran hermanos, hijos de Isaac y de Rebeca. Cuando lees Génesis 25, ahí encuentras tú la historia de su nacimiento. Pero nota esto, estos dos personajes, tanto Esaú como Jacob, desde que estaban en el vientre de su madre, ya eran dos chavos que traían pugna, traían pleito, ¿sí? Al grado que la misma Rebeca se saca de onda y dice, oye, pues ¿qué está pasando dentro de mí? Y ora a Dios, y Dios le dice y le revela que lo que viene en su vientre no es un bebé solamente, sino son dos, y son dos pueblos. Y dice que habrá conflicto entre ellos, pero el mayor servirá al menor. Y desde antes de que nacieran, ya Dios había profetizado que Jacob, que era el menor, iba a ser mayor que Esaú, que era el primogénito. El que iba a recibir las bendiciones de parte de Dios era Jacob en vez de Esaú. Entonces, desde Génesis tú te das cuenta que estos dos personajes son bien distintos. Hay un contraste. Al Esaú le gusta la cacería, andar allá afuera cazando, ¿sí? Es intrépido, ¿verdad? Le gustan los retos, le gusta la adrenalina. Es extreme el cuate. Le gustan los deportes. Pero el Jacob no. El Jacob le gusta la casa, le gusta la cocina. El Esaú es el favorito de su papá, Jacob es el favorito de su mamá. Pero también hay una gran diferencia en cuanto a la sensibilidad espiritual. Esaú no le interesan las cosas de Dios, pero Jacob le apasionan las cosas de Dios. Qué curioso, dos hermanos que nacieron al mismo tiempo, o sea, vinieron en el mismo vientre, viviendo con la misma familia, con los mismos padres,
Y son tan distintos, tan polos opuestos, Esaú y Jacob. Pero así también era el pueblo de Israel y el pueblo edomita, opuestos completamente. Sacaron los rasgos de quienes fueron sus padres. Y yo quiero que veas en estos dos pueblos y en estos dos personajes una tipología o una simbología de la naturaleza de un creyente. Porque un cristiano tiene dos naturalezas: una vieja naturaleza y una nueva naturaleza que hemos ganado gracias a Cristo. Allá en el mundo afuera, los que no saben nada de Dios, ni les interesa nada de Dios, ellos solamente tienen una sola naturaleza: la vieja naturaleza. No tienen otra. Ellos no tienen opción. Por eso el mundo es como es, porque la naturaleza que tienen es una naturaleza caída, una naturaleza corrompida. Ellos no tienen otra cosa de donde echar mano. Pero el que ha nacido en Cristo tiene una nueva naturaleza, y ahora tenemos dos naturalezas. Porque hubiera sido increíble que al momento que una persona se convierte a Cristo y nace de nuevo, la vieja naturaleza muriera. Pero no sucede así, sino que nos quedamos también los creyentes con la vieja naturaleza junto con la nueva. De tal manera que cuando lees Gálatas capítulo 5 versículo 17, la escritura dice que estas dos naturalezas siempre están en pugna, siempre están en conflicto, siempre están en lucha. Y a veces el creyente y el cristiano dice: ¿y hasta cuándo se va a acabar esta dichosa pleito? ¿Hasta cuándo me voy a librar de este conflicto? Pues hasta el día en que te mueras es cuando esa vieja naturaleza va a ser quitada. Entonces, mientras estemos aquí, mis amados, vamos a tener que aprender a lidiar con estas dos naturalezas. Y Pablo en Gálatas dice que no debemos de permitir que la vieja naturaleza le gane a la nueva. El secreto es que la nueva debe de ganarle a la vieja. Pero tu nueva naturaleza nunca va a ganar si no está nutrida, si no está bien nutrida, si no está bien alimentada. Y ese es el conflicto y la lucha. Y podemos ver en estos dos pueblos, en estos dos personajes, esa pugna. Porque el pueblo de Israel y el pueblo edomita siempre fueron enemigos. Nunca hubo una reconciliación. Siempre estuvieron en lucha, tanto Edom como el pueblo de Israel. Pero en esta profecía de Abdías nos enseña el carácter de ese pueblo edomita. Y luego enseguida nos habla del pecado del pueblo edomita, y luego viene el juicio de Dios y el destino de este pueblo edomita. Y de eso habla este libro de Abdías. Y yo quiero que veas que esta lucha y este conflicto y estas cosas que vamos a ver aquí en este libro son cosas que están en nuestra vieja naturaleza. Todos tenemos, porque fíjate, vamos al verso 3, ahí voy a empezar. Abdías versículo 3. Fíjate el pecado de este pueblo. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Ese era el problema. Ese era el carácter del pueblo idumeo. Un pueblo soberbio, un pueblo arrogante, un pueblo orgulloso. Y es que así es tu vieja naturaleza. Tú traes adentro un soberbio, tú traes adentro un orgulloso. Todos lo traemos. No hay uno que diga: no, yo no traigo a ese. Ahí lo traes. Se duerme contigo, come contigo. Pero hay que tenerlo subyugado, hay que tenerlo atado, hay que tenerlo dominado. Pero ahí lo traes. Y de repente, si lo dejas salir, se manifiesta. Pero escúchame, le he llamado a este tema el microscopio de Dios, porque precisamente el libro de Abdías le echa luz a un pecado que normalmente es invisible.
para nosotros mismos. Toda la gente a tu alrededor se da cuenta que eres bien orgulloso. El único que no se ha dado cuenta que eres orgulloso eres tú. Es como dice el pastor del mal aliento, ¿verdad? Traigo mal aliento y el último en darme cuenta que traigo mal aliento soy yo. A todos ya los noqueé con el tufazo. Pero yo que traigo el mal aliento no me huelo. Pues así es el orgullo, precisamente. Es muy sutil. Es un pecado muy sutil, muy suave. No hace mucho escándalo. No es como el adulterio, no es como la inmoralidad sexual, no es como el asesinato, que son pecados muy escandalosos y que nos decimos: qué bárbaro, qué pecadote, qué pecador. O la drogadicción o la adicción al alcohol. Uno dice: wow, esos pecados destruyen familias. Pero yo quiero decirte que el pecado del orgullo es peor todavía. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Proverbios capítulo 6. Fíjate lo que dice esa escritura, hablando de cómo Dios ve este pecado. Proverbios 6, ¿sí? Versículo 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina. ¿Sí? Son cosas que Dios aborrece, que abomina, es decir, que le dan asco. Esa es la palabra abominación, dar asco. Y aquí vemos cosas que le dan asco a Dios. Y luego dice el versículo 17, es el primer pecado de los 7, los ojos altivos. Ahí te va. ¿Qué son los ojos altivos? El orgulloso, el arrogante, el soberbio. Es el primer pecado, y ahí siguen los demás. Ahí te los dejo de tarea. Pero el primer pecado que Dios aborrece, el pecado que Dios repudia, que le da asco, es el orgullo. Proverbios 8. Ahí mismo, vámonos más adelantito. Proverbios 8. ¿Sí? Versículo 13. Dice la escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. No es tenerle miedo a Dios. Aquí está la definición de lo que es el temor de Dios. Cuando la Biblia habla que nosotros debemos de tener temor de Dios, aquí está la definición de temor de Dios. Es aborrecer el mal. Alguien que tiene temor de Dios es alguien que aborrece lo malo. Si tú aborreces lo malo, tú tienes temor de Dios. Si tú no aborreces lo malo, tú no tienes temor de Dios. No tengo temor de Dios si yo no aborrezco lo malo. Pero aquí dice que el temor de Dios es aborrecer lo malo. Pero luego fíjate lo que dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y otra vez, en una lista de pecados, Dios pone en primer lugar la soberbia como algo que Él aborrece. ¿Sí? Y es que este pecado, la primera vez que se practicó no fue aquí en la tierra, fue en el cielo. Este pecado es tan malo, tan malo, tan malo, que convierte ángeles en demonios. Isaías capítulo 14 es un capítulo que habla primeramente del rey de Babilonia, pero a la mitad del capítulo empieza a hablar del espíritu que está detrás del rey de Babilonia. Y muchos han interpretado que es un capítulo donde se habla de las características de Satanás. Y dentro de las características que Satanás menciona allí, Isaías 14 menciona lo siguiente, hablando de este ser. Nota que no es un hombre, es un ser angelical. Aquí en este capítulo es un querubín protector, es un ser que está en la corte celestial, en la corte divina. Pero fíjate cómo dice el versículo 13: ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Por qué? Porque el pecado del orgullo es algo que se esconde en el corazón, es algo que se guarda allí.
Y a veces se esconde también el pecado del orgullo que no se nota. No se nota. Lo disimulamos muy bien. Y a veces hasta lo embadurnamos de humildad, cuando es una falsa humildad la que estamos manifestando. Y dice aquí que este ser, que después se convirtió en Satanás, dijo esto en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El orgullo expulsó a Satanás y a un tercio de los ángeles del cielo. Pero no solamente el orgullo expulsó a estos seres del cielo, también el orgullo tumbó al hombre en el huerto del Edén. Es cierto, la primera acción pecaminosa del hombre fue la desobediencia, pero la motivación fue el orgullo. ¿Por qué? Porque cuando lees Génesis capítulo 3, está la serpiente hablándole al oído a la mujer. Escúchame, es el orgullo hablándole al oído a una persona. Es el orgullo hablándole a la mujer y diciéndole: tú tienes derecho a comer de ese fruto que Dios te dijo que no comieras. Y le vende la idea, el orgullo, de que ella puede llegar a ser como Dios. ¡Wow! ¡Qué arrogancia y qué soberbia! Cuando lees Ezequiel capítulo 28, versículo 1, allí habla del rey de Tiro. Y ese rey de Tiro, dice allí la escritura, que en su soberbia, en la altivez de su corazón, ese rey dijo de sí mismo: yo soy Dios y estoy sentado en el trono de Dios. Y luego sigue diciendo la Biblia, y dice Dios: tú no eres Dios, tú eres un vil hombre. Pero es que, como dice aquí Abdías, versículo 3, el pecado del orgullo te engaña. Te engaña. Y te hace creer que eres algo que no eres. Y hay gente que se sienten divinos, divinas. Se sienten dioses y diosas y quieren ser tratados así. Por eso no es un escándalo que el faraón de Egipto fuera una deidad y se sintiera un hijo de Dios y Dios. No es un escándalo por eso que en el Imperio Romano todos los emperadores dijeran que eran dioses y que se les debería de prender incienso a sus estatuas. Y se practicaba una religión de adoración al César en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque esta es la idea que el diablo orgulloso ha vendido a la humanidad desde el principio, desde Génesis 3, desde el primer matrimonio. Y el primer matrimonio le creyó. Le compró el orgullo al orgulloso. Y esa motivación los tumbó. El orgullo los expulsó, los echó fuera del Edén. ¿Por qué? Porque el orgullo es un grito de independencia. El orgullo es un grito que dice: yo soy suficiente y no necesito a nadie. El orgullo es una actitud del corazón que dice: yo puedo vivir sin necesidad de Dios. Hay filósofos orgullosos en la historia de la humanidad que han dicho que la religión cristiana es una muleta para poder caminar en la vida. Y lo que están diciendo esos insensatos es que se puede vivir sin Dios y te puede ir bien. Están completamente engañados, porque eso es lo que produce la soberbia, un engaño. Te engaña el corazón. De repente tú oyes frases en películas que dicen: mira, lo más inteligente es que tú sigas tu corazón. Sobre todo cuando en cuestiones de amor. Sigue los dictados de tu corazón. Y se oye muy romántico, pero no han leído Jeremías 17:9.
Que dice la Escritura, no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Claro, corazón con pecado es un corazón enfermo y es un corazón que engaña. No puedes confiar en un corazón así. Entonces, aquí estamos viendo a estos dos pueblos en el libro de Abdías, el pueblo edomita y el pueblo de Israel. Uno representa la vieja naturaleza, el otro representa la nueva naturaleza. Ahora, tu viejo hombre es soberbio y es orgulloso. Ahora vamos a ver de qué se alimenta ese viejo hombre para sentirse orgulloso y soberbio. ¿De qué se alimenta tu vieja naturaleza soberbia? ¿Qué lo hace sentirse soberbio? Y aquí Abdías habla de 5 cosas. Número 1, sigo en el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Yo no sé si alguien conoce la ciudad de Petra en Jordania, pero la ciudad de Petra fue la capital del pueblo edomita. Y Petra es una ciudad conocida por estar enclavada o por estar construida en la piedra. Es una fortaleza natural, porque es una garganta de cañón. Es decir, el camino para poder llegar a la ciudad es de más de 1 kilómetro y es un camino angosto y la altura es de 70 metros. Es un lugar que geográficamente está diseñado, o sea, la geografía está así, de tal manera que se le puede defender muy fácilmente. Es un lugar que no fácilmente puedes entrar. Y es increíble la ciudad de Petra. Y aquí dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, y que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pregunta arrogante y soberbia. Y es que esta gente, este viejo hombre, tu vieja naturaleza, se enorgullece del lugar donde vive. El orgullo de la colonia o del sector en que reside. ¿Hay ese tipo de orgullo aquí en Nuevo León? No, es allá en la Ciudad de México, Yucatán, por allá. Aquí en Nuevo León no tenemos ese tipo de orgullo. No, hombre, si hasta canción tenemos, tengo orgullo de ser del norte. ¿No? Claro que el viejo hombre orgulloso le importa mucho el sector donde vives. Claro que le importa el tipo de casa, la decoración, la fachada, el tamaño, los metros construidos, la cantidad de terreno. Claro que le importa al orgulloso. ¿Por qué? Porque este pueblo ponía su seguridad en eso y su confianza. Pues si no, ¿en qué se enorgullece el mundo? Porque el mundo es así. Porque ya te dije, es la única naturaleza que tienen. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios y que tenemos una nueva naturaleza, no podemos incurrir en este tipo de errores. Yo no estoy en contra de vivir en un buen sector y de tener una buena casa. A mí me encantaría vivir en la punta del Chipinque. Pero a lo que voy es, ¿en dónde estás poniendo tu confianza? ¿Estás dejando que tu viejo hombre sea quien dicte quién tú eres? ¿Y qué es tu seguridad? Porque la vieja naturaleza se siente bien cuando siente que vive en un sector mejor que el del compadre, del hermano, Y hay gente tan arrogante que hasta te invita a su casa nada más para apantallarte, no tanto para convidarte. El orgulloso invita nada más para presumir. ¿Cuál es la segunda cosa en la que esta carne y este viejo hombre se enorgullece? Y aquí seguimos leyendo. Versículo 5. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Era un pueblo que ponía su confianza y su seguridad en el dinero, en su estabilidad económica,
en las cuentas que tenían. Y en eso se sentían ellos seguros. Y se sentían orgullosos porque se sentían ricos. Y es el dinero y la riqueza lo que los define. Por eso hay gente que cuando pierden el dinero o quiebra su negocio que les da el dinero, se suicidan. ¿Por qué? Porque su sentido de ser estaba sostenido por el dinero, por el recurso económico. Gente que dice soy rico, como si el ser rico te diera una identidad. Pero es una falsa identidad el decir soy rico. La verdadera identidad, pero eso es en el mundo, pero en el reino de Dios, la verdadera identidad es que soy hijo de Dios. Y no importa si soy rico o pobre, pero soy hijo de Dios. Mi identidad me la da Dios, no una cuenta en un banco en Suiza o negocios múltiples por todos lados. Y otra vez, yo no estoy en contra del dinero, porque el dinero es amoral, ni es bueno ni es malo. El problema es el corazón del hombre, donde lo pone. Y por eso dice la Escritura, raíz de muchos males es el amor al dinero. No el dinero, sino donde ponemos el afecto. Pero tu vieja naturaleza es lo que hace. Y no debemos de permitir que nuestra vieja naturaleza haga eso. Por eso hay que dominarla y subyugarla. Tercera cosa de la cual se enorgullecían este pueblo. Y dice aquí el versículo 7, todos tus aliados te han engañado. Las amistades y las relaciones. Hay gente que se siente muy porque es compadre del Samuel, del gobernador. ¿Sí? O se sienten muy orgullosos de que sus amigos son los grandes empresarios de la ciudad. Y ponen su confianza en las amistades. El orgullo pone su confianza en el hombre, no en Dios. Pero hay una advertencia en Jeremías que dice: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y no en Dios. Es una maldición. No podemos nosotros. Y es que mira, el orgulloso mete a sus hijos a colegios caros para que sus hijos conozcan gente importante o niños de gente importante para que hagan relaciones. Otra vez, yo no tengo nada más, yo no tengo en contra de las relaciones. Hay que ser amigos y hay que ser los amigos de todos para poderlos evangelizar y jalar a Cristo. ¿Sí? Pero no lo hagas por conveniencia, porque piensas que te va a beneficiar de alguna manera. La persona que más te va a beneficiar en este mundo se llama Jesucristo. No es ningún rico, no es ningún millonario, no es ningún político, no es ningún poderoso. Es el Dios del cielo. Entonces, esta gente ponía su confianza y se sentían orgullosos del tipo de alianzas que tenían. Porque así es la carne, así es la vieja naturaleza. Les encanta presumir de esas amistades. Y la quinta cosa de lo que esta gente se enorgullecía, la cuarta cosa, porque dije la tercera, la cuarta, es el versículo 8 cuando dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Otra cosa de lo que se sentían esta gente orgullosa era de que era gente intelectual y con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. ¿Sí? ¿Sabes tú que las cabezas grandes te hacen vanidoso? ¿Te hacen soberbio? Y la Biblia no es para llenarnos de conocimiento. Al final de cuentas, la Biblia es para transformar nuestras vidas. No es para hacernos grandes teólogos. Es para conocer a Cristo y tener una comunión y una relación con Él. No es para hacer grandes debates, y no es para eso.
la Biblia. No es para llegar a ser un presumido de que yo soy un gran teólogo y un gran conocedor de la palabra. Otra vez, yo no estoy en contra, al contrario, hay que leer la Biblia y hay que ser expertos en la Biblia, pero no para presumir, no para regodearnos. Porque hay también un orgullo religioso, y por eso tú ves allí en Lucas capítulo 18 que Jesús, viendo a unos religiosos que se sentían más que los demás, les aventó la parábola donde dice: estaba un fariseo y un publicano orando en el templo. Y el fariseo oraba así: te doy gracias, Señor, que yo no soy un ladrón, que yo no soy un homicida, no soy un adúltero, ni siquiera soy como este publicano que está aquí a mi lado. Yo doy los diezmos 2 veces a la semana, yo ayuno y yoyazo, porque así es el orgulloso, es un yoyazo. Y ese fariseo tenía un orgullo religioso. Y mira qué feo es el orgullo que hasta en la iglesia se filtra. Es que tantito poder le das a alguien o le encargas un ministerio y ya se siente el amo y señor, y todos aquí al tronido de mis dedos. No es así. Tantito le sueltas el micrófono a alguien y el orgullo luego, ¿verdad? Aquí está Juan Camaney, ¿verdad? Sí. Aquí está Rodolfo Garza II. O sea, no es así. No es así. Créeme que este estrado es peligroso. Estos instrumentos aquí arriba son peligrosos, porque puede meter soberbia, puede meter orgullo, de sentir que no hay otro como tú en la iglesia, en el ministerio, de sentirte indispensable y necesario, de que no pueden prescindir de ti, que sin ti a lo mejor esto se caería. Hubo una familia a principios de Amistad de Monterrey, no voy a decir nombres, pero hubo una familia, gente con recursos, que cuando se salió de la iglesia dijo: a ver cómo sostienen la iglesia, como diciendo: gracias a mis diezmos y ofrendas es que Amistad de Monterrey está de pie. ¡Wow! ¡Qué soberbia y qué orgullo! ¡Qué arrogancia! Pero la hay dentro de la iglesia, existe. Y déjame decirte una cosa, y lo digo con temor y temblor, y se me hace que este pecado se instala más fácilmente dentro del liderazgo, precisamente por estar en esas posiciones, porque así es el hombre viejo, porque así es la vieja naturaleza. Tantito poder le das y ya te sientes el rey y amo y señor de todos. Ahí tienes a un Amán. En el libro de Esther capítulo 3 dice que el rey le dio autoridad a Amán, y el Amán se sintió como pavo real, y todo mundo cuando pasaba le hacía guana, 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 guana. El único que no era el Mardoqueo. Cuando se da cuenta el Amán que el Mardoqueo no lo honra, se enoja, se llena de ira, porque así es el orgulloso. El orgulloso siente que todo mundo debe de reconocerle sus logros, que todo mundo debe de reconocer las cosas que hace bien, y todo mundo lo debe de honrar y saludar, y el día que alguien no lo saluda se enoja. Es puro orgullo. Y por orgullo este hombre aborrece a Mardoqueo, y no solamente lo aborrece, sino que su odio lo lleva a planear matarlo a él y a todo el pueblo de Israel, porque así es el orgullo. El orgullo es homicida. El orgullo es homicida. Cuando hay alguien a tu alrededor, en tu trabajo o donde estés, que destaca por encima de ti, tú empiezas a criticar, el orgulloso empieza a criticar a esa persona.
el orgulloso empieza a difamar a esa persona. El orgulloso trata de matar la reputación de esa persona porque no tolera que haya alguien por encima de él. Porque así es el orgullo, así es la vieja naturaleza, así es el viejo hombre. Y el orgulloso mata en su corazón a aquella persona. Es un homicida. Hay gente intelectual que están orgullosos de sus estudios y sus maestrías y doctorados. Otra vez, yo no estoy en contra de hacer maestrías y doctorados. A mí me encantan los libros. Soy un ratón de biblioteca, soy un nerd. Como dijo Joseph, soy un ñoño. O sea, me gusta leer, me gusta la lectura, me gustan los libros. Pero no para enorgullecerme y sentirme que yo sé más que todos los demás. Pero aquí este pueblo se sentían sabios. La gente iba a pedirles consejería. Último punto de por qué este pueblo era soberbio. Y dice el versículo 9: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Aquí habla que era gente valiente. Está hablando del ejército de este pueblo. Está hablando de sus sistemas de defensa. Gente brava, gente valiente, gente arrojada, gente intrépida. Y confiaban en eso. Gente que no tenía miedo a nada. Gente que no les espantaba nada, que no les asustaba nada. Gente que se aventaba. Y así era el ejército de este pueblo. Y en eso ponían su confianza. Pero dice Proverbios que en vano vela la guardia si no es Dios quien protege y quien guarda. En vano edifican los constructores si no es Dios quien construye y edifica. Tú puedes tener el mejor sistema de defensa, de protección, de seguridad en tu casa, para tu familia, para tu negocio. Pero cualquier sistema es vulnerable. Los ladrones son cada vez más sofisticados. Y siempre va a haber un ladrón que te va a asaltar, que te va a robar, por más seguro que tú te creas que estás. Mi amado, la mayor seguridad solamente la da el Señor. Y nadie más. Y nadie más que el Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque así es la vieja naturaleza de uno. La vieja naturaleza es soberbia y se alimenta de estas cosas, de la casa, la residencia, la morada donde vivo, del dinero, de las riquezas, de las cuentas que tengo, de los negocios, de las amistades, las relaciones, las influencias, del conocimiento, la sabiduría, lo intelectual que soy, los logros académicos que he obtenido, del sistema de defensa y de seguridad que tengo, mis candados, etcétera. De eso se regodean y de eso se enorgullecen, y por eso se hacen soberbios. Pero mis amados, tenemos que luchar en contra de esa soberbia, en contra de ese arrogante que está en nosotros. ¿Sabes cuál fue el destino de este pueblo edomita? Y aquí la carta de Abdías lo dice. Te reto a que la leas el día de hoy. Que el pueblo de Edom desapareció del planeta. No hay vestigios, no hay rasgos. Inclusive la arqueología tardó muchos siglos para poder descubrir un hallazgo que hablara de que este pueblo existió. Hasta antes de ese hallazgo pensaban que los edomitas era una fantasía, era una mitología, que era un pueblo que no existió. Nomás para que te des una idea de lo grave que es este pecado, que inclusive tiene la capacidad de destruir reinos y de destruir pueblos y de desaparecerlos por completo. Aquí el pueblo de Edom desapareció de la faz de la tierra. Ahora, esto también es algo profético, porque Dios un día va a desaparecer tu vieja naturaleza. El negocio de Dios ahorita es destruir tu soberbia,
destruir tu egoísta, destruir a esa egolatría que traes adentro. Pero nosotros debemos de colaborar con Él. Por eso dice el versículo 2 al final, versículo 1 al final de este versículo, dice: levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es un mensaje que Dios envía a las naciones y les dice: gente, levántense, levantémonos en contra de este pueblo, contra Edom. Pero ahora yo te reto a que lo cambies y en vez de pueblo digas egoísmo. La enseñanza es: levántate y levantémonos en contra del egoísmo, del orgullo, de la arrogancia, en contra de esta soberbia que menciona aquí. ¿Ok? Muy bien. Quiero terminar haciendo una oración. Mira, la vieja naturaleza es soberbia, es orgullosa, es altanera, es engreída. Así es nuestra naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza, si tú la dejas aflorar, va a contaminar todas tus relaciones. Va a perjudicar tu matrimonio, va a perjudicar tus hijos, tus padres, tu casa, va a perjudicar tu trabajo, las relaciones laborales, va a perjudicar tus amigos, tus amistades, va a perjudicar tu iglesia donde te congregas, va a perjudicarlo todo. Porque el orgullo, la soberbia es destructiva. Es como un cáncer. Al principio no hace mucho ruido, pero conforme empieza a crecer y se va expandiendo, llega un momento en que empieza a dar síntomas. Pero cuando un cáncer da síntomas es porque ya está muy avanzado y hay muy poco que hacer hablando médicamente. Así es la soberbia y el orgullo. Un cáncer que tenemos que combatir. Ahora, el mundo es un mundo orgulloso, es un mundo soberbio y es un mundo arrogante. Por eso tuvo que venir Cristo. Porque Cristo vino a enseñarnos dos cosas. Y lo dice ahí en Mateo capítulo 11: a ser mansos y humildes, que es lo opuesto al orgullo. Es que tu nueva naturaleza tiene esas características. Tu nueva naturaleza es mansa y humilde, porque está confeccionados, dice Efesios capítulo 4, con los hilos de la verdad y la justicia. Tu nueva naturaleza no la creó tu mamá o tu papá, tu vieja naturaleza sí, pero la nueva naturaleza fue creada por Dios, porque has creído en Cristo. Y entonces es una lucha y un combate que tenemos que vivir a diario. Y tenemos que echar mano, escúchame muy bien, de la llenura del Espíritu Santo. Porque escúchame, humanamente hablando, tú no puedes controlar al orgulloso que traes adentro. Tú como hombre, tú como mujer, tú como mamá o papá o hijo o hija, tú no tienes la capacidad ni el poder de someter al orgulloso y al soberbio que traes adentro. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en Efesios que debemos de llenarnos del Espíritu Santo, precisamente para poder lograr esto. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Y la primera oración que voy a hacer, la quiero hacer por aquella persona que hoy reconoce que ha vivido su vida de forma independiente a Dios. Aquella persona que hoy dice: yo reconozco que yo no he incluido a Dios en mi vida, yo no he recibido a Cristo en mi corazón. Dijimos que soberbia es intentar y creer que puedes vivir en este mundo sin Dios. Pero si tú eres esa persona y estás aquí o me estás oyendo a través de la transmisión, tú puedes hacer esta oración conmigo el día de hoy y decirle: Señor, en esta tarde te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y sobre todo me arrepiento de mi orgullo. Me arrepiento de mi independencia de ti. Hoy reconozco que te necesito más que nunca en mi vida.
necesito depender completamente de ti. Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, el único que puede ayudarme a ser humilde como Él lo es. Reconozco que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y su sangre me limpia de pecado, y que resucitó al tercer día y sentado está a la diestra del Padre. Señor, gracias por esta nueva naturaleza que hoy pones en mí. Y Padre, en esta hora también oramos como tu iglesia para que nos libres de este orgullo religioso. Señor, no queremos ser como la iglesia de Laodicea ahí en Apocalipsis, que era una iglesia que sentía que era rica, que no le faltaba nada, que lo tenía todo, pero había un orgullo que se había infiltrado dentro del corazón de esta iglesia. Y Padre, en el nombre de Jesús, no queremos, Señor, ese pecado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer una introspección y a ser honestos con nosotros mismos y poder escudriñar nuestros corazones, y a la luz de lo que hemos visto en el libro de Abdías, poder nosotros hacer este checklist y preguntarnos y decirnos: ¿soy orgulloso? ¿Estoy poniendo mi confianza en algo o en alguien que no es Dios? Preguntarnos dónde está nuestra seguridad, en quién o en qué la estamos poniendo. Señor, perdónanos si tú no eres quien nos está dando esa seguridad. Perdónanos, Señor, si somos como el pueblo edomita, que estamos poniendo nuestra confianza en Dios, pero aparte en la casa, en Dios, pero aparte en el dinero, en ti, pero aparte en las relaciones y en las amistades, en ti, pero además también en el conocimiento, la sabiduría y en nuestros sistemas de resguardo. Padre, perdónanos, Señor. Quita todo orgullo, límpianos de esta levadura que termina fermentando y contaminando todo nuestro ser. Padre, fortalece nuestra nueva naturaleza y pedimos la llenura de tu Santo Espíritu para poder tener el poder de someter y subyugar todos los días nuestra vieja naturaleza, y que lo único que aflore sea la nueva naturaleza, Padre, una naturaleza que va a reflejar a Cristo delante de los demás. En el nombre de Jesús, amén, amén.